Dios te bendiga. Feliz miércoles, feliz noche de buenas nuevas. Comenzamos como siempre con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el tiempo de Cuaresma, iniciado desde el miércoles de ceniza, y ya hemos pasado el segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Vamos a hacer un pequeño repaso que no está de más. Después del miércoles de Cuaresma, los 3 días siguientes, que son jueves y viernes, son días llamados después de ceniza. Jueves después de ceniza, viernes después de ceniza y sábado después de ceniza. Con la particularidad litúrgica que a partir de las 4 de la tarde de ese sábado después de ceniza se convierte en la misa dominical, pero que específicamente es la primera misa de el domingo, el primer domingo de Cuaresma, al igual que el domingo que fue el día siguiente. El domingo pasado fue el segundo domingo del tiempo de Cuaresma y nos estamos acercando al tercer domingo del tiempo de Cuaresma, que es dentro de 4 días. Sin embargo, quiero retomar un punto que me pareció siempre muy importante y que hace algún tiempo también había comentado con todos ustedes, que es precisamente el primer evangelio dominical, del primer domingo de Cuaresma, que pudimos compartir en todas las misas católicas. Y es precisamente las tentaciones de Jesús en el desierto. Ese va a ser como el gran tema de hoy, las tentaciones de Jesús en el desierto. Pero aplicado a nuestra vida ese evangelio para ver cómo hoy en día se pueden presentar esas tentaciones, y sobre todo me gustaría dejar un sabor de esperanza para que tomemos en cuenta que se trata de un evangelio muy positivo, de un evangelio que nos trae mucha espiritualidad, pero también muchísima esperanza, mucha fe y, ¿por qué no, mucho amor? Porque cuando se tiene mucho amor a Dios Todopoderoso se pueden vencer las tentaciones. Vamos a repetir algunas ideas que hemos dicho anteriormente y vamos a tratar de descubrir algunas cosas nuevas. No sin antes hacer una pequeña segunda introducción, y es para preguntar cómo va el propósito de Cuaresma. Lo voy a hacer este fin de semana. ¿Cómo va el propósito de Cuaresma? Yo te invito, si lo escuchaste o si no lo escuchaste, da igual, el miércoles de Buenas Nuevas pasado, el de la semana pasada. Búscalo porque ha sido uno de los más importantes que hemos hecho desde que nosotros hemos comenzado con la grabación y prácticamente de todo este recorrido que hemos hecho. Uno de los grandes mensajes que hemos dado ha sido precisamente la edición de la semana pasada, cuando hablábamos de qué es la Cuaresma para Benedicto XVI. Retomamos la pregunta: ¿cómo va el propósito de Cuaresma? Se puede entender como propósito alguna práctica cuaresmal, pero ¿cómo va la conversión del corazón? ¿Cómo va precisamente el objetivo que queremos alcanzar? Ha pasado apenas 2 semanas, varios días desde que comenzó la Cuaresma, pero nunca está de más hacer una recapitulación, una verificación, como dicen por ahí, un monitoreo. Y como nos encomendamos a Dios al inicio de esta grabación, también vamos a encomendarnos en este momento al Espíritu Santo, porque estamos a punto de escudriñar la Sagrada Escritura, pidiéndole a Él, que es el inspirador de los textos bíblicos, que nos ayude a entender el verdadero sentido. Por supuesto que doy una interpretación bastante subjetiva, pero viendo el texto, que puede ser diferente dependiendo del biblista que la confronte, o del fiel que quiera rezar precisamente con la palabra de Dios. Hay una cosa fundamental: Jesús es el protagonista, fue llevado al desierto por el Espíritu. La traducción que tengo aquí es una traducción litúrgica, pero el verbo que escribió el evangelista es conducir. Diríamos que conducir es cuando agarras a alguien de la mano y lo llevas. De tal manera que fue llevado, fue conducido. El verbo conducir en ese sentido, de que agarras a alguien y lo llevas. ¿A dónde lo llevó? Al desierto.
Vamos a tratar de adaptar esta palabra para nuestra vida porque desierto es el lugar del encuentro con Dios. Eso es un concepto fundamental que me encanta repetir. ¿Qué es el desierto? Y todos pensamos en algo negativo. Realmente el desierto en la Biblia es el lugar del encuentro con Dios, el lugar de sus mandamientos, el lugar de la alabanza, el lugar del culto. Es un lugar que cuando se manifiesta en todo su esplendor desde el punto de vista bíblico, ya deja de ser un lugar geográfico que da miedo. Por eso creo que es bastante pertinente cuando hay personas que realizan un retiro y le llaman a un retiro de apartarse y hacer silencio, lo llaman desierto. En ese sentido, ese desierto es muy positivo. Cuando hay silencio, se escucha la voz de Dios. Cuando hay meditación, se escucha la voz de Dios. Cuando se reza, se escucha la voz de Dios, y todo eso se da precisamente en el desierto. En el desierto, que es el lugar del encuentro con Dios, también hay reclamos. Recuerda que el pueblo de Israel le decía a Moisés, bueno, ¿por qué nos trajiste aquí para morir de hambre y sed? Nos sentíamos tan bien por allá en Egipto y vienes a traernos aquí a morir precisamente en el desierto, sentido negativo. Bueno, no excluyo que pueda existir también aquello de quejarse delante de Dios y vivir esa especie de desierto, porque la queja en ese sentido puede también facilitar la acción de Dios. Cuando la queja viene de un corazón que siempre se queja por todo, obviamente no son las actitudes que agradan a Dios. Pero cuando la queja viene de un corazón desesperado, a veces cuando las personas rezan y dicen, Señor, pero tantas veces te he pedido, no escuchas mi oración. Eso en apariencia, porque el Señor escucha siempre todas nuestras oraciones, todas, siempre las escucha. Pero a veces, como dice también la liturgia y la palabra de Dios, a veces se tarda para probar nuestra paciencia y sobre todo para santificarnos, que es lo más importante que podemos lograr en esta vida. Todo lo que se puede decir de la palabra desierto, y fíjense, pero debemos avanzar. Por allí, por el desierto, fue conducido Jesús, pero de la mano del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Fue conducido por el Espíritu al desierto. Esto significa que cuando estamos haciendo una experiencia de Dios, cuando queremos encontrarnos con Dios, la figura, la persona del Espíritu Santo es extremadamente importante, muy importante que el Espíritu Santo esté allí. Yo sé que últimamente ha habido un retomar de la devoción al Espíritu Santo. A mí me gusta muchísimo hablar del Espíritu Santo, lo nombro muchísimo, que invoquemos al Espíritu Santo de Dios, porque es que no pertenece a nuestra cultura religiosa el invocar al Espíritu Santo. Prácticamente, no quiero ser pesimista en esto, pero lo hemos reducido al tiempo de Pentecostés, donde la frase de moda en esos días es ven Espíritu Santo, pero tiene que ser algo de cada día. Y precisamente ha sido un sacerdote ya fallecido de nuestra arquidiócesis que insistía mucho en pedir al Espíritu Santo y lo enseñó tanto durante su vida que precisamente yo no solamente se lo escuché a él decir eso, sino a los feligreses, a quienes él les enseñó eso del Espíritu Santo, de invocarlo. Bueno, lo aprendí mejor a través de los laicos, que son verdaderos devotos del Espíritu Santo de Dios. Muy bien, tenemos varios elementos. Jesús, la persona que va a enfrentar un momento de prueba, va al desierto, es conducido por el Espíritu, pero la gran pregunta que responde el mismo Evangelio es ¿para qué? Es para ser tentado por el diablo. Podemos tardar incluso toda una noche explicando esas dos palabras, lo que significa ser tentado y lo que significa la palabra diablo. La tentación es precisamente una caída. De cada caída nosotros todos nos podemos levantar, pero hay alguien que está detrás de la caída, y esta caída es promovida por un personaje. Cuando digo personaje me refiero a una persona, no a una fuerza impersonal o a una energía. Es invisible, pero existe realmente, y es el diablo. La palabra diablo significa algo así como dispersar, disgregar, hacer o decir algo para pecar. Entonces el diablo está presente a veces en nuestras vidas para tentarnos, según la tradición y precisamente la revelación bíblica, pero no siempre está el diablo. A veces somos solo nosotros sin que esté el diablo.
Y sigue el Evangelio diciendo que después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. Lo importante del número 40 es que sabemos que se trata de un número simbólico bíblico, que es la travesía del pueblo en el desierto. Pero aquí hay una cosa que quiero comentarte que me parece que es para nuestra vida espiritual. Cuando hablamos de 40 días y 40 noches, yo te lo voy a explicar así para que más o menos puedas entender el concepto. No quiero ser superficial. No son 39, pero no son 41. Y tú dices, ¿qué clase de chiste es este? No, no es ningún chiste. No son 39 y no son 41, son 40. El tiempo que Dios ha destinado para que nosotros pasemos una prueba es un tiempo muy bien definido por Dios. Cuando Él considere que nosotros estamos ya aptos para superar precisamente la prueba. ¿Por qué digo que no son 39 días? Porque resulta que a uno le gustaría que el momento de la prueba, el momento de la tentación, el momento de la desgracia fuera más corto. No, no va a ser más corto. No son 39, son 40. ¿Qué significa para mí el número 41? Que una persona puede pensar, ha pasado demasiado tiempo con esta tentación, con esta prueba, con esta desgracia, con esta enfermedad, con este maltrato, con este golpe. Ten en cuenta que no son 41, son 40. 40 es un número definido. Es un número definido, no es 41, no es eterno. No son más de 40 días. 40 días con sus 40 noches es un número definido. No es más ni es menos. Espero que lo hayamos adaptado también a nuestra vida, esta explicación con este símbolo del 40, porque nos va a ayudar a entender que la prueba de las manos de Dios o el momento en el del sufrimiento, a veces nosotros queremos que se apresure el momento de nuestra salvación, de nuestra redención, del alivio, pero no son 39. Y tampoco podemos pensar que esto es para siempre, no son 41 días, son 40. Dios tiene el momento ya destinado, el momento preciso. 40 es un número definido, es decir, parece largo porque 40 no es un número pequeño. Imagínate un sufrimiento durante 40 días, es decir, un mes y 10 días. Es un sufrimiento de mediano plazo, pero cuando decimos no es 41 significa que no es para siempre. No va a durar menos, no va a durar más. Es un tiempo definido. Puede ser largo y doloroso, pero es un tiempo que tiene su término. Ese sufrimiento va a llegar a su final. No son 41, es 40. Y eso se refiere precisamente a los 40 años del desierto, cuando el pueblo sufrió. Y 40 años, o sea, 4 décadas, es bastante tiempo en realidad. El tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿cómo que si eres hijo de Dios? Porque usas el condicional. Y tú y yo a veces en las oraciones utilizamos el condicional. Explícitamente, implícitamente, conscientemente, inconscientemente. Si tú eres hijo de Dios, vamos a ver, cuando retamos a Dios y su poder, usamos el condicional. Tú no has dicho que eres poderoso, porque no escuchas mis oraciones. No nos dirijamos a Dios como el diablo se dirigió a Dios. No podemos hablar en condicional. Tenemos que decir, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Es diferente. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. No que si tú eres el Hijo de Dios. Repito, tal vez no hemos pronunciado esta frase así literalmente, pero hemos pronunciado otras que quieren decir lo mismo que quiere decir el diablo. Por ahí dicen que tú eres todopoderoso, que eres el Hijo de Dios. Y después como que se atreve a dar unas órdenes. Di que estas piedras se conviertan en panes. Claro, el diablo lo agarra por la debilidad. Una línea antes decía que sentía hambre. Di que estas piedras se conviertan en panes. ¿De cuándo acá el diablo tiene el poder de darle una orden a Dios? Pero aquí estamos relacionando las actitudes del diablo con las nuestras. ¿De cuándo acá yo me puedo permitir darle una orden a Dios? Que esto sucede de la siguiente manera. Es que el verbo decir está en imperativo. Y nosotros utilizamos el imperativo cuando queremos dar un comando, cuando queremos mandar algo. No nos podemos permitir colocarnos en el puesto de Dios y que Él sea nuestro súbdito. Él dijo, ustedes no son mis siervos, son mis amigos. Ahora los llamo amigos. Yo no he venido para que me sirvan a mí, he venido para servir.
Pero ustedes se imaginan que Dios escuchara, entre comillas lo digo así, todas nuestras oraciones. Bueno, entonces nos convertiríamos en niños a quienes un papá le acepta todo tipo de caprichos, porque empezamos pidiendo cosas buenas y después terminamos pidiendo cosas que no son tan adecuadas. Jesús contestó, está escrito, y aquí está la primerísima clave para entender este evangelio. Jesús contesta con la palabra de Dios. Jesús es el verdadero intérprete de la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es que el alimento corporal se sustituya, sino que al alimento corporal, al pan, también le corresponde el pan de la palabra. Por eso es que hablamos del pan de la palabra de Dios, y así se llama precisamente el folleto que nosotros conocemos en Venezuela y en gran parte del mundo latinoamericano, que consiste precisamente en las lecturas de cada día o las lecturas dominicales, el pan diario de la palabra, el pan de la palabra de Dios. El diablo falló y no perdió tiempo. No, cuando Jesús le contestó así, falló la primera vez, y entonces dice el evangelio, el diablo lo llevó a la ciudad santa, a Jerusalén. Lo puso en el alero del templo, que es la parte más alta que existía, y le dijo otra vez, así despectivamente, si eres el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos repetido esa expresión a Dios? Ya, como he dicho, implícita o explícitamente. Tírate abajo. Y entonces le da una orden. Primero lo vuelve a llamar así en condicional. No creo que tú seas el Hijo de Dios, pero por ahí dicen que tú eres el Hijo de Dios. Y le da una orden, tírate abajo. Y agarra un elemento que no había hecho anteriormente. Porque está escrito, el diablo agarra la Biblia. Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Esto me recuerda mucho a cómo algunos cristianos en general, católicos o no católicos, agarran la Biblia para interpretarla tan libremente y hacen decir cosas que la Biblia no dice. Hay que tener mucho cuidado con eso allí. Jesús le responde, también está escrito, él es el verdadero intérprete de la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Cuando, esto lo vemos en muchos ambientes, cuando se refiere a la integridad física, hay que tener mucho cuidado porque podemos tentar a Dios. Alguna imprudencia al volante, que es uno de los ejemplos más clásicos, algún vicio, hay que tener mucho cuidado también allí, porque algunos vicios te van quitando algunos minutos, algunas horas, algunos días, algunas semanas, algunos meses, algunos años de vida. Y entonces tentar al Señor es, a mí no me va a pasar nada. Eso es lo que significa tirarse para abajo sin que te importe tu propia integridad. Jesús no quiso arriesgar su cuerpo por razones obvias, porque nuestra naturaleza es de conservar precisamente el propio cuerpo, pero también la mente, los pensamientos. No tentarás al Señor tu Dios. Cuidado con eso. Entonces se refiere a las diversas imprudencias que pueden poner en peligro la vida personal o la vida de los demás, o los propios vicios. Todo lo que le haga daño al cuerpo va contra el mandamiento que dice precisamente, no tentarás al Señor tu Dios. Y dado que tiene un no por delante, usé perfectamente la palabra mandamiento. Es un mandamiento del Señor. No tentar al Señor nuestro Dios. El diablo falló otra vez y lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria. Y dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Vamos a decir de entrada que él es el mentiroso por excelencia. Él no puede dar lo que no tiene. A él no le pertenece nada y por lo tanto no hay que postrarse delante de él ni adorarlo. Pero es la gran mentira. Uno cree que esto lo hacen los satanistas solamente, pero los cristianos podemos caer en algún tipo de idolatría pensando que el diablo ofrece muchas cosas, pero él no tiene absolutamente nada que ofrecer. Jesús dice, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto. Esto de vete, Satanás, es lo que nosotros decimos en latín, vade retro. ¿Qué significa vade retro? Vade es un imperativo de ir, ve, pero retro significa detrás. Por lo tanto, ponte detrás, no te pongas delante. Las personas que están detrás son los que siguen, no los que mandan. Y entonces prácticamente cuando Jesús dice, vete, Satanás, apártate de mí, dicen algunas traducciones, vas de retro, Satanás, significa, en pocas palabras,
tú no eres el que mandas, el que manda es Dios. Significa que cuando te sientas muy tentado o te sientas muy vejado o obsesionado por el demonio, por el diablo, puedes utilizar esta expresión, porque esta expresión, yo estoy explicando en este momento, no solo significa aléjate, significa literalmente tú no eres el que mandas en mi vida, aquí el que manda es Dios. Eso es lo que significa aléjate de mí, Satanás. Y efectivamente, dice el Evangelio al final, lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y lo servían. Y eso me puede pasar a mí cuando yo le digo al diablo, aléjate, vete, tú no eres el que manda es Dios, ponte detrás de Dios, no eres tú el que tienes que ponerte delante de Dios para dar órdenes, ponte detrás y sigue las órdenes de Dios. En ese caso se aleja el diablo y se acercan los ángeles, los buenos ángeles, empezando por los que conocemos por su nombre, por ejemplo Miguel, y sirven, en este caso a Jesús, y en nuestro caso nos sirven a nosotros, a los seres humanos, porque precisamente si Dios ha querido en su infinita bondad y sabiduría colocarnos al ángel de la guarda, eso significa que precisamente están para servirnos. Reza entonces la intercesión de los ángeles, el ángel de la guarda en primer lugar, los 7 arcángeles, de los cuales solamente 3 conocemos por nombre, los otros no conocemos los nombres, pero es una muy buena devoción. Que vengan para que nos sirvan en nombre de Dios. Y que Dios Todopoderoso te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.